gracias. Bienvenido a Tacna. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todo el pueblo de Tacna y también a todo su equipo que me permite ingresar a cada uno de los hogares. ¿Cómo lo han recibido, don Vladimir? Bueno, bastante bien. Esta es la cuarta vez que estoy por Tacna y ya familiarizándome cada mes más pues con este heroico pueblo que nos ha dado muchas muestras históricas de cómo se defiende la patria. Sí, pues en realidad estamos en una contienda electoral que ya está calentando motores y desde luego usted es uno de los 19 más que, bueno, se han sumado a esta propuesta y a esta alternativa política. ¿Cómo está afrontando esta campaña, don Vladimir? Porque tengo entendido de que son 19, 18 candidatos, si es que a uno o dos lo tachan por ahí. ¿Cómo va a analizar este tema de tantos y esta avalancha de candidaturas? Bueno, que haya bastantes partidos políticos no es nada más pues la expresión de lo que nosotros ratificamos, de que el Perú no está integrado en una nación, ¿no? Sino somos un país plurinacional, y si es que el Perú no aprende a reconocer primero eso, definitivamente va a seguir sorprendiéndose de que cada sector tenga una opción política distinta. Nosotros representamos, por ejemplo, como partido político provinciano, quizá el único que hay en el Perú en este momento, la voz descentralista, la voz contestataria, la voz de los pueblos del Perú profundo, que lamentablemente siempre ha sido víctima del centralismo gubernamental. Este año, por ejemplo, Lima está manejando el 74% del presupuesto y el año fiscal anterior era el 65%. Y si es que nosotros no aprendemos a organizarnos políticamente, el próximo año será el 82% para Lima, y esto realmente es preocupante porque el centralismo pues es una amenaza al Estado que conlleva pobreza de los pueblos del interior. Bien, señor Vladimir Cerrón, muy buenos días. Buenos días. Flavio, antes quería adelante. Preguntarle yo, usted ha sido, si no me equivoco, expresidente de la región Junín, ¿no? Así es, soy médico neurocirujano y fui presidente del gobierno regional Junín del 2011 al 2014. Correcto. ¿Su edad? 45 años y natural de la provincia de Chupaca, que es una provincia aledaña dentro del departamento de Junín. Una edad ideal precisamente para, bueno, acceder a la primera magistratura de la nación, que es la presidencia de la República. ¿Por qué su deseo de presentarse como candidato precisamente a ser presidente de la República cuando usted todavía no ha pagado piso, como dicen muchos políticos, no ha sido todavía por lo menos congresista, ha tenido que tener alguna experiencia en política, solamente presidente de la región? ¿Le da facultades para poder tentar la presidencia de la República? Yo creo que sí, porque cuando postulé a la presidencia regional me dijeron, oye hermano, ¿por qué de la primera no eres regidor? No, y a veces uno se pone sus propias expectativas y metas. Yo creo que ya con la experiencia del manejo gubernamental de un gobierno regional, todos estamos capacitados, inclusive sin tener a veces cargo, hay gente más idónea inclusive, pero ¿por qué decidimos participar? Porque vemos que el Perú profundo no tiene representatividad en ninguno de los partidos tradicionales y sobre todo que se han generado en laboratorios de la capital y algunos en la embajada norteamericana. En tal sentido, Perú Libertario representa esa expresión del Perú profundo, quienes padecemos o somos víctimas de todo el mal manejo que se ha dado con esta constitución política, en el cual se le ha quitado a las comunidades el derecho de subsuelo, se ha hecho de que la consulta previa no tenga carácter vinculante, se ha vendido todos nuestros recursos naturales, ha permitido que amputen la frontera, el mar territorial, ha permitido además que se criminalice toda la protesta social, ha permitido de que la educación, la salud ya sean un servicio y no un derecho social heredable, y está haciendo que empresas estratégicas como Sedapal hayan pasado a proinversión para su venta. Es decir, ninguno de los partidos de la derecha definitivamente toca estos puntos o va en contra de esta venta de la patria. Claro. Entonces creemos que por ese lado tenemos un derecho de manifestar una opción distinta. Claro, pero ese es el modelo neoliberal que tenemos y que, bueno, la Constitución lo está mandando así, ¿no? Claro, así es. Yo sé que usted está pidiendo cambio de Constitución, ese tema lo vamos a abordar más adelante. Le quería preguntar, ¿por qué, de dónde, cómo nace Perú Libertario? Perú Libertario tiene actividad política hace 10 años en la macrorregión central, donde tiene mayor aceptación. Todo es que se ha marketeado más en ese área porque nacimos como un movimiento regional que hasta ahora existe y se llama Perú Libre, cuyo símbolo es el lápiz.
pero nosotros cuando hicimos la constitución ya del partido, que hace 4 años y medio llevamos en su inscripción, inicialmente fue aceptado todo, que se iba a llamar de la misma forma. Sin embargo, en los últimos momentos, el jurado, que nunca tuvo la intención de inscribirnos, y es por eso que inscribimos el 11 de enero, que era el último día para inscribir las planchas, nos olvidó cambiar el nombre, nos olvidó cambiar el logo y demás, y es por eso que ahora somos Perú Libertario, y nuestro símbolo pues es una circunferencia roja con las letras de la P y la L, que es Perú Libertario. Correcto. Bueno, su eslogan dice: nuevo rostro, nuevas propuestas, no más pobres en un país rico. Definitivamente. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, siempre tiene que haber pobres. El Perú es un país extremadamente rico, a diferencia de nuestros vecinos, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, para que persista una extrema pobreza. Por ejemplo, tenemos 2.700.000 analfabetos y todavía el sistema osa decir que estamos en la era del conocimiento. Entonces, el Perú es un país que inclusive puede darse el lujo de tener medicina, salud totalmente gratuitas por el Estado, porque hay países más pobres que sí lo tienen. En tal sentido, yo creo que en el Perú se está haciendo algo injusto con el pueblo. Y muchos me preguntan, pues, ¿de dónde vas a sacar el 10% del PBI a la educación y el 10% para la salud? Claro. ¿De dónde? De la revisión de todas las concesiones que se han hecho de manera fraudulenta con los puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y demás. De la nacionalización de nuestros recursos estratégicos, que han vendido prácticamente todo, el sector minero, el sector gasífero, petrolero y también de hidrocarburos. Y también del cobro de los impuestos, como a la Telefónica, que no quieren cobrarle los 4.400 millones de dólares que deben impuesto. Además, hay sectores aquí privilegiados que no pagan ningún tipo de impuesto, bajo el cuento de la estabilidad jurídica que los protege con un manto de corrupción en el artículo 63 de la Constitución. Pero no es solo el 63, nada hacemos reformando la Constitución, que lo plantean así partidos de izquierda o parecidos a la izquierda. De eso le iba a preguntar precisamente. Verónica Mendoza algo parecido está planteando. ¿No hubiera cuadrado mejor hacer una alianza del Frente Amplio con Verónica, con todos estos partidos más o menos que no quieren la Constitución actual, piden cambio de constitución, no quieren el modelo neoliberal, quieren recuperación de los recursos naturales? ¿Eso no hubiera sumado más, amigo Cerrón? Mire, yo he hecho un análisis del Frente Amplio, no me voy a referir a la candidata, sino al partido. Porque ahí está el padre Arana, que plantea lo mismo que usted, ¿eh? No plantea en absoluto. Acuérdese que el padre Arana ha sido formado en un estamento que defiende al sistema, que es el clero. Ahora le voy a decir por qué son las grandes diferencias. Primero, porque los operadores de Frente Amplio son limeños, no conocen la realidad de adentro. Es Pedro Frank el que maneja todo el partido, ni siquiera Verónica, eso es. Eso es uno. Dos, está financiado por USAID, por ONGs de USAID, es decir, Norteamérica financiando una revolución en el Perú. Tercero, ¿quién manejó sus elecciones internas? No fue el NDA, que es brazo del Partido Demócrata y perteneciente a la CIA, lo dicen todas las redes, no lo digo yo. ¿Ya? Hacer una revolución con ellos cuando se manifiestan contra Venezuela, contra Bolivia, contra Cuba, hacer un cambio con ellos, definitivamente no somos parecidos en nada. Y ellos hablan de reforma de Constitución. Yo no hago reformando el artículo 63, cuando el 62 es lo mismo, cuando el 64 es lo mismo, está amarrado con el 65 y el 66, en absoluto. Por eso quiere cambio total de la Constitución, una nueva Constitución, y hablar sin temores la nacionalización de nuestros recursos estratégicos, algo que ellos tampoco quieren tocar. Y eso es la causal de que no le ha permitido crecer por el discurso tibio y no haber firmeza en la propuesta. Correcto. Usted habla de nacionalización de los principales recursos, las minas, pozos petroleros, acá veo refinerías, depósitos gasíferos, recursos pesqueros, corredores aéreos, hidroeléctricas, pero aquí se contrapone, dice usted, sólida alianza con el empresariado nacional peruano. Correcto. Y usted sabe que hay varios empresarios peruanos que tienen esto que es precisamente lo que usted quiere nacionalizar. Minas, pozos petroleros, refinerías, depósitos gasíferos, recursos pesqueros, corredores aéreos, hidroeléctricas. Hay varios empresarios peruanos que tienen estas empresas. Lo que tenemos los peruanos es poco o nada frente a lo que se llevan las transnacionales. ¿Quiere quitar a los peruanos lo que tienen? En absoluto. Yo quiero fortalecer el sector empresarial peruano, por el contrario, para sacar acá las transnacionales. Por ejemplo, en el sector minero, ¿quiénes son los que se llevan las mayores utilidades? 3 empresas, la SAU del Perú, seguido de la Corporación Cerro Verde y seguido de Shogun.
¿Quiénes se llevan el mayor recurso gasífero? Pluspetrol Camisea, Pluspetrol Pozo 56 y Sonatrach. ¿Quiénes están llevando el recurso energético acá? Los chilenos, Edegel, Enersur y Electroperú. O sea, usted está hablando entonces de las empresas extranjeras. Por supuesto, ahí está el mayor excedente económico. ¿Y cuántos están llevando? El 70%. ¿Y cuánto nos dejan? El 30%, que es el impuesto a la renta. ¿Qué pasó en Bolivia? Bolivia está cobrando el 82% a favor del Estado y el 18% para el... Y con eso no se han ido. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos están engañando a la redonda. Y con ese dinero podemos generar industria en el país, podemos generar empleo, podemos fortalecer nuestros sectores y podemos mantener los programas sociales. Las leyes están hechas así. Corre con esta Constitución. Por eso el que hable de cambios sin que se cambie la Constitución política del país simplemente está mintiendo. Por eso la posición acá es firme. Un cambio de Constitución política del país hecha con todos los sectores y los partidos que tiene este pueblo peruano. Caso contrario, aquí va a ser más de neoliberalismo, va a ser más de lo mismo y definitivamente, ¿qué rol histórico jugaríamos como partido del pueblo? Señor Cerrón, usted no figura en las encuestas actualmente, eso usted lo tiene bien claro. O puede ser que llegue usted a lo mejor a un 2-3% en el mejor de los casos. Pero los grandes partidos que están en el escenario, en el candelero, donde las encuestas los ponen pues por encima de todos, como Keiko, que está en primer lugar según las encuestas nacionales, 33-34% si las elecciones fueran mañana, PPK, Acuña, Alan García, Toledo, proponen modelos neoliberales precisamente y de libre mercado. Correcto. En consecuencia, ¿usted cómo va a tener precisamente posibilidades de presentar una nueva alternativa ante estos grandes pulpos o dinosaurios precisamente que le menciono? Fácil. Primero debemos decir que nosotros somos el partido más joven que tiene el país, inscrito hace 11 días. ¿Ya? Y por tanto no aparecíamos ni en la tabla de encuestadoras. Segundo lugar, hay que hacer hincapié en lo que decía José Carlos Mariátegui. Todo testigo cumple una misión y las encuestas están cumpliendo una misión. Pero cuando usted recorre afuera, nadie quiere saber de esos 5 candidatos. Pero tampoco no quieren esos 5 candidatos, no proponen cambio de constitución. Tampoco proponen. Continúan con el modelo neoliberal. Así es. Que lo propuso precisamente, que se inició con el padre de la actual candidata de Fuerza Popular, que es Keiko Sofía Fujimori. Así es. Que posiblemente pueda ser la presidenta, según las encuestas. Mira, yo creo que cualquiera puede ser presidente menos Keiko Fujimori, y se lo apuesto. Porque va a haber una segunda vuelta, lo que no se sabe con quién, pero que definitivamente le va a ganar. Entonces, también hay que comprender otro tema, de que los medios de comunicación, a Perú Libertario no lo van a ver nunca en un medio de comunicación masivo nacional. Por eso que nuestros aliados es la prensa regional, la prensa comunal, la prensa del pueblo, la prensa alternativa. Algo de que el Estado no le quiere dar ni siquiera un sol de financiamiento, pero sí el 85% del presupuesto estatal del Estado se lo lleva a la concentración de medios, y el otro 15% la televisión estatal, que en una televisión en donde ni siquiera puede hablar un alcalde, no puede hablar ni siquiera un presidente de gobierno regional, y en otras palabras es la televisión del presidente de la República. Entonces, definitivamente, todo esto tenemos que cambiar. Amigo Vladimir Cerrón, yo le entiendo perfectamente, eso es cierto lo que usted dice, pero algo parecido prometió Ollantumala, cambiar la Constitución, y luego ya usted ve lo que pasó. Bueno, pero... le trazaron una nueva hoja de ruta, Vargas Llosa se sumó a apoyarlo, incluso aquí mi amigo Marcelino Velarde, y todos los de menor cuantía, los de la ropa usada, todos los de la Ajusotac, y toda la gente le dio un apoyo de casi 70% a Ollantumala, barrió Correcto. Aquí en Tacna, como lo hizo en Moquegua, Cusco, claro. Arequipa, y fue presidente, incluso sacó 2 congresistas, Los 2 congresistas que no han hecho absolutamente nada, eso no lo puede mentir el amigo Velarde, que lo conoce muy bien. Y bueno, ya usted ve cómo se acomodó Ollantumala a las nuevas formas de lo que significa la gran transformación y la nueva hoja de ruta, ¿no? Que Vargas Llosa lo avaló, porque usted cree que con estas propuestas Ollanta no salía a lo mejor presidente de la República. No, acuérdese que hay un 34% que no resiste a dar su voto todavía, porque no tiene una válvula que creemos que sea Perú Libertario. Acuérdese también que es cierto lo que dice la gente, pero si Ollanta decía lo mismo, por eso el pueblo, en primer lugar, no puede perder la esperanza, no puede irse al derrotismo, y tiene que analizar a cada candidato haciéndole una radiografía, de dónde viene, qué es lo que es y a quién defiende.
¿De dónde viene Humala? Es limeño, en primer lugar, no estoy en contra de los limeños, pero es de la capital, no conoce el Perú profundo. Segundo lugar, sus padres de Ayacucho, pero no de la parte oprimida, sino de la parte opresora, los ganaderos de Coracora. ¿Cómo nace el escenario claro, Ollanta? Porque claro. Ollanta nace aquí en Locumba. Por eso, se levantó en Locumba. Por eso, segundo, ¿qué es? Militar, formado en una escuela para defender el sistema, no es para ir en contra del sistema. Pero Tercero, se fue en contra del sistema, pues. ¿cuándo se ha ido contra el sistema? Cuando se levantó en Locumba. ¿Pero qué ha pasado en Locumba? Todo el mundo lo siguió. ¿Qué de trascendente ha pasado para que cambie la realidad nacional? Absoluto. Pero cambió para él. No. Políticamente le cambió el escenario. Ni siquiera y lo hizo presidente de la República. Está bien, porque ese es un aparato nacional, psicosocial que genera esas cosas. ¿Pero qué le cambió para el pobre del Perú? ¿Cambió en algo la desnutrición, el analfabetismo, la anemia, la venta de los recursos estatales? Se reconstruyeron los sindicatos. Algo de eso, se dejó de criminalizar la protesta y demás. No cambió absolutamente nada. Entonces caímos en una buena trampa, ¿verdad? Eso Entonces, sí. Yo también voté por Ollanta, al igual que todos ustedes, pero yo voté por Ollanta, pero no me olvidé de mi tarea de hacer partido. Otros votaron por Ollanta, pero se acostaron a dormir pensando que él iba a hacer su revolución, y ese fue el error. Entonces, por eso construyamos partido de abajo y vayamos a la contienda, y eso es lo que yo invito al pueblo tacneño, que abramos los ojos y de una vez, y no porque Ollanta nos ha engañado ahora con el discurso de izquierda, hay que votar por la derecha, tampoco es así. Claro. Aquí hay un tema que hay que ser consecuente en los principios. Consecuencia tiene correcto. Que ver. Y ahí estamos. Correcto. A ver, Flavio Sierra, querías hacer algunas preguntas y Olguita también. Gracias, Royce y señor Vladimir Cerrón, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo un par de inquietudes y esto para que la población y nuestros oyentes del programa La Gran Sala de Noticias pueda también escuchar qué es lo que usted propone, aparte de que ya hay unas propuestas muy importantes. ¿Cómo cambiar la ideología, señor Cerrón, la ideología de la gente que solo piensa en los políticos de siempre? ¿Cómo hacerle entender a la gente que ya debe haber un cambio en nuestro país y cómo se debe dar ese cambio? ¿De qué manera? ¿Cómo? Segunda pregunta. ¿Todo está mal en nuestro país? ¿Por qué siempre en época electoral, en época de campaña, todo es negativo en nuestro país? No hay nada bueno que rescatar del gobierno anterior, del gobierno actual o de los gobiernos anteriores. ¿Por qué siempre se piensa en negativo? Y termino con una pregunta que espero no incomodar a ninguno de los candidatos. ¿Quién va a financiar la campaña de Vladimir Cerrón? Porque realmente para esta actividad, y como usted sabe muy bien, para todas las actividades se necesita dinero, porque sin dinero no se puede hacer nada. Gracias. Muchas gracias. En el primer punto, en el tema de cómo cambiar la ideología del pueblo peruano, las ideas, haciendo que el pueblo participe en política. Ese cuento de que para hacer zapatos hay zapateros y para informar al pueblo hay periodistas y para curar pacientes hay médicos y para hacer política hay políticos conocidos, ya no debemos aceptar. Aquí todo el pueblo tiene el derecho de participar en la vida política del país. Y por tanto todos tenemos la misma capacidad. Ahí tenemos a Evo Morales, que sin ser profesional es un buen presidente. Ahí tenemos a Mariátegui, que dio mucho, que fue un genio sin pisar universidad. Entonces, eso en primer lugar, participar en política. Cuando uno participa en política tiene la necesidad de educarse más. Y cuando está más educado, tiene más fuerza de entrar en política. Y es por eso es que no hagamos lo que nos quiere enseñar la derecha, de rechazar la política, yo no me meto en política porque es corrupta, etcétera. Esa es la politiquería, pero la política es más bien limpia, transparente, como debe obrarse. Segundo lugar, ¿por qué es negativo todo? Por los indicadores. Por ejemplo, hay 2.700.000 analfabetos en el país. Algo se ha hecho en este gobierno por la alfabetización, no se ha hecho. Puno tiene el 80% de anemia, que lo he recibido ese informe ayer. Realmente, ¿se ha hecho algo por ellos? Tacna ha perdido el territorio nacional marítimo y está perdiendo dentro de poco seguramente el triángulo terrestre. ¿Eso está bien? Este gobierno tenía para haber hecho más a un nacionalista y teniendo del brazo a los militares que son los golpistas, ¿ya? Y él siendo militar, evitar eso, tenía para haber hecho grandes cambios en el país. Se ha perdido una gran oportunidad histórica en la patria. Y el otro punto, ¿quién financia? ¿Quién puede financiar un partido del pueblo? Los mismos candidatos que van a competir a nivel regional, el mismo aporte de cada uno y el empresariado provinciano regional, que nos ha apoyado hasta ahora para inscribir el partido que ha demandado más de $500,000 soles en 4 años y medio. Doctor Vladimir, la colega Olga Zucasaca, una pregunta. Así, doctor, me preocupa el tema del financiamiento
Financiamiento, justamente lo mencionó nuestro compañero, porque se habla incluso de campañas donde se gasta más de 10 millones de nuevos soles. Definitivamente hay que invertir y el tema de la transparencia es importante en todos los candidatos. Ahora bien, referente al tema de Ollanta Humala, se dice que él recibió apoyo económico de Hugo Chávez. Y cuando lo vemos a usted, doctor Vladimir, sobre todo en Puno, se habla de que usted estaría recibiendo el apoyo de Evo Morales. Y de ser así, me gustaría saber de qué forma se le estaría apoyando, económicamente, moralmente, con equipos de apoyo. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerle es acerca de su equipo técnico, porque es bueno hacer propuestas, pero que estas propuestas tienen que ser sólidas, basadas en estudio, en proyecto. Por ejemplo, ¿quién sería su primer ministro de Economía, no? Muchas gracias. Efectivamente, Perú Libertario, según su ideario que está colgado en la web, es un partido internacionalista. ¿Qué quiere decir internacionalista? Que creemos en la amistad de los pueblos del mundo, y más aún de los pueblos que han luchado por su independencia y salir del yugo norteamericano. Por eso es que nosotros no tenemos ningún tapujo en decir que defendemos la revolución boliviana, ecuatoriana, la venezolana con todos sus problemas, la cubana y demás, que nos han dado ejemplos vivos de cómo podemos sacudirnos de la opresión y lograr la verdadera soberanía. En segundo lugar, al presidente Evo Morales lo he visto en una ocasión el año 2011, nunca más lo he visto, y su apoyo quizás sea moral en esta campaña, y no necesitamos por el momento otro tipo de apoyo. Y además nosotros también bregamos por la patria grande. Ojalá el Perú algún día se pueda insertar totalmente en el ALBA, en el Mercosur, el UNASUR, la CELAC y demás, lejos de estar firmando tratados como el TPP y otra cosa más que realmente nos apartan del pueblo. Y América Latina pueda negociar en bloque, no negocie uno por uno para que lo explote. Es necesario por eso la integración de toda América Latina. Y el tema, lógicamente, de lo que han declarado, por ejemplo, Acuña 4.400.000 que lo ha declarado, eso es lo que ha declarado. Pero este señor debe haber gastado más de 10, 15 millones. ¿Y qué merece? Merece el castigo del pueblo, porque ¿de dónde sale tanto dinero? Que no creo sea solamente de las universidades, ¿no? Sino hay un lavado de activos definitivamente ahí. Y en este sentido, inclusive este Estado es tan benevolente con estos señores que no pagan impuestos por estar en el rubro de educación particular sin fines de lucro. ¿Quién le va a creer eso? Entonces realmente estamos frente a personas realmente innombrables para el pueblo, pero sí le invito al pueblo por eso a que se informe, a que investigue la procedencia de cada uno de los candidatos y de los partidos para que pueda hacer una buena elección. O sea, Evo Morales lo estaría apoyando tal vez moralmente. Los bolivianos, los bolivianos más que todos. A Evo Morales, como te digo, no lo veo desde el 2011. Ahora lo del tema del equipo técnico. Debe estar pendiente del proceso peruano, porque eso sí. Toda América Latina. Mira, ha caído a Argentina, a Brasil lo quieren desestabilizar, ha caído Venezuela. Para Evo Morales sería un gran problema tener un gobierno ultra neoliberal en el Perú, con lo cual pierde la aspiración a la salida al mar, pierde la aspiración de consolidar en América Latina. Ya, yo no es que digo que sea ajeno a nuestra realidad, no, y yo también estaría pendiente de cómo están mis países vecinos. El tema es que aquí no hay por un financiamiento económico ni nada por decirlo, y más aún con los casos que ha habido con Venezuela, claro, no quisieran meterse en ese problema. Claro, hablar del aspecto económico a veces eso genera compromisos, que es lo que no se quiere, ¿no? Se quiere Correcto. Ver un candidato independiente. Doctor Vladimir, la segunda pregunta era acerca de su equipo técnico, porque de repente en usted podemos ver a una persona bien intencionada, pero uno no gobierna solo, uno tiene que rodearse de buenos profesionales. ¿Quiénes lo van a acompañar? Bueno, yo he tenido un equipo técnico en el gobierno regional Junín, y si les doy los nombres, van a ser pues desconocidos, ¿no? Pero por una cosa es gobernar una región y otra cosa es gobernar un país. Correcto, pero no vaya a pensar que el cerebro de los provincianos es menos que los que están toda la vida en el MEF. Acá no se trata de traer pues a gente con apellido extranjero, y ese es el error que cometió Ollanta Humala. De Ollanta todos sus gabinetes fueron fujimoristas y fueron los reciclados. Yo me acuerdo cuando Ollanta hacía su mitin, decía, ¿qué será del día de que un mamani llegue a ser ministro? Pero ¿quiénes eran los ministros en el gobierno? Eran casi todos de apellido extranjero. Todos se reciclan porque todos son prácticamente pertenecieron a los mismos. Por eso es que no te doy ningún nombre referencial marketeado a ese nivel. Te puedo dar el nombre de Henry López Cantorín, que ha sido mi gerente, el licenciado en contabilidad, que tiene estudios en ESAN y demás. Ya, pero bueno, te doy el nombre, pero muchos no dirán, pues, ¿quién es, no?
Y lógicamente tenemos que entrar con gente nueva. Doctor Cerrón, bueno, en este programa se maneja siempre el respeto a nuestros invitados. Y desde luego eso siempre lo conoce don Marcelino, que es un buen candidato al Congreso, yo lo digo desde ahora. Tenemos una inquietud, no sé si usted puede atenderla, es una pregunta, no sé si será una pregunta o una opinión breve que sea a un oyente que nos está pidiendo hace rato. Aló, buenos días, ¿de dónde nos llama? Aló, buenos días, señor, aquí de Ciudad Nueva, buenos días. Buenos días, saludo para el doctor Vladimir también. Y quería hacer una pregunta, señor periodista, al doctor Vladimir. Escuché que hay 2 congresistas que le está acompañando. Yo creo que un poquito mal visto parece que es los señores, el tal señor Marcelino y el otro, la señora Elena Pomach. Y creo que se escucha en una radio de 2 de mayo y no habría otros dirigentes más capacitados, porque nosotros aquí en Tacna nos conocemos todos y conocen a los señores un poco como señores revoltosos, y no habría otros para que conforme a su grupo como congresistas. Eso no me sería la pregunta, señor periodista. Gracias. Correcto, muchas gracias. ¿Le captó, Bien, doctor? sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Puedo responder, no? Bueno, decirle al oyente, en primer lugar agradecerle su llamada y la preocupación que tiene por Tacna, que nosotros como partido que queremos cambiar realmente el modus operandi como se ha manejado la política, hemos dejado la autonomía total a nuestro comité de Tacna. Tacna ha elegido sus propios cuadros y lo que yo tengo que respetarlo. Ahora también la población, si tiene algunos cuestionamientos, casualmente para eso es el voto preferencial para el Congreso. Por tanto, seguramente tiene otras opciones. Y decirle que cuando el partido no estaba inscrito, esos cuadros buenos que quizás se nombre y existan, no creían en el partido ni se acercaban, imagínense, ¿no? Entonces es un tema que también a nosotros nos pone pues en un punto bastante diferente. Pero sí confío en ellos, confío de que van a hacer un buen trabajo congresal, confío en que con el trabajo y la fuerza y el empeño que le ponga el liderazgo, definitivamente van a trabajar acorde a tal lineamiento. Otra cosa es que lleguen descabezados, sin el líder principal y sean otras cosas. Por eso es importante que Tacna cierre filas tras una candidatura tanto nacional como congresal, del cual el líder nacional tiene que garantizar la consecuencia de cada uno de los congresistas. Correcto, doctor Vladimir Cerrón. Yo veo de que según las propuestas que usted tiene acá impresas y que les está distribuyendo a nivel nacional, propone usted una república federal plurinacional, algo así como lo que se maneja en Bolivia. Las regiones deben manejar, dice, el 70% de sus utilidades, de la explotación de sus recursos, el 30% debe ir al gobierno central para decidir las políticas rectoras del Estado y terminar con el centralismo causal de la pobreza del Perú profundo. ¿Esto no nos llega a pensar de que usted quiere hacer algo, en realidad un gobierno al estilo boliviano, que sea el Perú más o menos? No, porque Bolivia ha renunciado a ser una república, es más bien un estado plurinacional. Nosotros creemos todavía en el manejo de la república. Segundo, de que definitivamente, fíjese, Tacna produce cerca de 6.000 millones de soles al Producto Bruto Interno. ¿Y cuánto recibe al año? Recibe 220 millones por lo mucho para su desarrollo. ¿Qué sería si Tacna manejara el 70% de los 6.000 millones de soles? Definitivamente tendría por lo menos un hospital materno infantil aquí para atender a... Pero ¿cómo romper ese centralismo, doctor Cerrón? Justamente con una nueva constitución y una nueva estructura federal del Estado. Mire, Estados federados, Argentina, Estado federado, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, España, y nosotros, ¿por qué no? Ya, cuando usted hable de nueva constitución, ¿qué constitución quieren ustedes? Una constitución política que desmonte el neoliberalismo y que ponga los siguientes parámetros. No, pasar de ¿quieren hacer una nueva constitución? Tiene que hacerse una que nueva. retornen la constitución del 79. No puede volver a la del 79, porque la 79 se hizo cuando no había la globalización del mundo, ¿no? En tal sentido, tiene que hacerse acorde a las nuevas demandas y a los nuevos avances. Y esta constitución, que es privatista, que es entreguista, debe ser también mandada al tacho para hacer una nueva constitución. ¿Qué parámetros debe tener esta nueva constitución? Pasar de un Estado que está regulado por el mercado a un Estado que regule el mercado. Pasar del Estado primario exportador al Estado industrializador.
pasar del Estado solamente supervisor a un Estado interventor, planificador, protector, empresario, pasar de este Estado que centralista a un Estado descentralizado y federalizado, pasar del Estado que crece en dependencia de la demanda externa y no crece en dependencia de su demanda interna, de su mercado interno, por eso que hay desempleo y muchas cosas más aquí, y pasar a un Estado soberano que no esté pues permitiendo la venta de nuestros recursos a perpetuidad, por un Estado que nacionalice sus recursos y un Estado que no se guíe pues por las recetas. Doctor Cerrón, según su punto de vista, ¿quién debe hacer este cambio de la Constitución? El presidente puede llamar un referéndum, y el referéndum, si el 70% o más del 50% da que el pueblo peruano que acepta el cambio de constitución, listo, se convoca a la Asamblea Constituyente y el sector agrario mandará en su Congreso, elegirá sus constituyentes. Se puede ir al tacho entonces el Congreso, porque una Asamblea Constituyente para hacer una Constitución no es menos de un año, ¿no? Son 2 años aproximadamente. Eso es lo que está usted proponiendo más lógicamente, 2 años aproximadamente en que va a nacer la nueva Constitución del país. Y definitivamente se tendrá no solamente que elegir el nuevo Congreso, sino el nuevo presidente de la República. Y eso es fundamental. Pero para los políticos actuales sería perder casi 2 años de tiempo, ¿no? Porque perder eso no lo están promoviendo. Perder los que están abrochándose el dinero ahora del país. Para nosotros sería ganar mucho. Y eso no lo entienden de esa manera los políticos que están en la palestra, que están en las encuestas. Por eso, pero bueno, Keiko, Alan, PPK, Toledo, Acuña. 2 de ellos ya han sido presidentes de la República. Claro, pero no tienen por qué entender. Y nada raro sería que vuelva uno de ellos a lo mejor, ¿no? Ellos, lógicamente, estas propuestas no son de su agrado. Por eso es que nosotros somos un partido prácticamente antisistema, porque este sistema no funciona para las grandes mayorías y queremos hacer un nuevo modelo que favorezca a las grandes mayorías y que el reparto equitativo de los bienes de la patria llegue a cada uno de nosotros. Pero doctor, para mí eso tiene que cuajar masa, tiene que haber una corriente de mayores propuestas para este cambio de la Constitución. Yo le escuchaba a Marcelino Velarde hace algunos años hablar de esto, y a los del Frente del Medio Ambiente, del Agua y del Medio Ambiente también. Me parece una buena propuesta, pero para este momento yo creo que no va a germinar. Ojalá me equivoque, doctor Cerrón. Tengo yo mis percepciones, pero de todas maneras le deseo el mejor de los éxitos. No sé si, Flavio, tienes alguna otra inquietud más sobre este mismo tema, porque yo lo veo bastante difícil que se promueva una nueva Constitución. Royce, si me estas alturas, con estos modelos neoliberales, imposible. Sí, parece mentira, Royce, pero a veces es ir contra la corriente. El doctor Vladimir Cerrón tendrá que batallar, no solamente él, sino todos los que realmente lo acompañan, sus simpatizantes, sus militantes. Tiene que haber mayoría, pues. Tiene que haber, claro, mayoría. El 70% ha dicho el doctor Cerrón que se necesita del pueblo peruano en un referéndum para hacer una nueva constitución. Yo no he dicho eso. Yo he dicho de que hay que hacer un reglamento. Basta la mayoría absoluta, 50% más 1, para ganar un proceso de referéndum. Yo no he dicho mayoría, pues, de 70%, en absoluto. Yo estoy calculando que el 70% votará a favor de una nueva Constitución. Doctor Cerrón, con todo el respeto que usted se merece y nuestros invitados en el programa, tenemos una inquietud, es una pregunta, no sé de qué se trata. Buenos días. ¿Aló? ¿De dónde nos llaman? Buenos días, señor. Para saludarlos y felicitarlos por lo que están haciendo, porque es parte de la política y de avanzada. Ya, mire, señor, especialmente al señor Cerrón, yo lo felicito, yo soy una persona adulta, no sé los jóvenes qué opinarán, pero yo estoy pensando en el futuro de mis hijos, de mis nietos, porque yo posiblemente ya moriré, pero que no desmaye el señor Cerrón y que proponga en las redes a toda la juventud para que se logre su proyecto del señor Cerrón, así como ha dicho el señor periodista. Posiblemente no sea este año, posiblemente es nuevo, recién está saliendo públicamente y todo el asunto, ya. Pero que no desmaye y que busque gente buena, nueva. Yo no estoy en nada de contra de Bolivia, pero como mi país, me gustaría esa política, me gustaría para el futuro de las juventudes posteriores, señor. No para mí, porque yo ya pasé de historia. Así que por favor, no desmaye, siga luchando, siga proponiendo, y si sale ahora, en buena hora, así, posiblemente como dicen, no, correrá pues sangre como en Bolivia, para que se cambie la Constitución, señor, porque lamentablemente al sistema no le conviene, a nadie,
sin ofender personalmente a los señores periodistas, a los políticos, no les conviene, pues, porque lamentablemente todos comemos de eso, lamentablemente. Entonces a nadie le gusta, pues, que cambien la Constitución, señora, a nadie. Y tienen miedo de que corra sangre y que se consiga lo que se ha conseguido en Bolivia, porque para lo que han conseguido en Bolivia, señor, todo el mundo sabe que ha corrido sangre. En una oportunidad yo dije, me gustaría un Pinochet. Bueno, de repente fui muy extremista, ¿no? Pero es así, pues. Para cortar el cáncer hay que correr sangre, señor. Muchas gracias, felicidades, hasta luego. Muy gentil. Bueno, le hemos escuchado pacientemente al oyente. ¿La apoya, doctor Cerrón? Sí, yo hinchas? creo que es agradecer a la señora, a la dama, yo creo que yo le invitaría a usted de que vaya a Puno. Ahí, si usted no habla de la Constitución, no ha hablado de nada. La influencia de Evo Morales es recibido muy bien en Puno, fortísima, dice. ¿sí? Puno, Azángaro, Juliaca. Y en Arequipa no es diferente. Yo acabo de llegar de Arequipa de un meeting de anoche. Y yo creo que el sur nuevamente va a poner las cosas en su lugar, y con el sur y la macrocentro, de donde tiene la mayor fuerza en estos momentos Perú Libertario, podemos pasar a la segunda vuelta, definitivamente. Caso contrario, estaríamos cediendo el lugar a lo mismo de siempre, y que nosotros no podamos entrar a medios, otro tipo de medios. Pero como dice un pensador, el problema no es que no nos dejan entrar, nuestro problema no es que ellos mientan, nuestro problema es cómo nosotros decimos las verdades. Y es por eso que estamos bajando a todos los lugares y a todo el pueblo, invocando ese apoyo. ¿Y cómo las aceptan esas verdades también? ¿Y cómo las interpretan? ¿Cómo las pueden en realidad percibir? El profesor Félix Condori de Vamos Perú, que quiere plantearle una pregunta. A ver, profesor Condori, ¿cómo le va? Buenos días. Discúlpeme, ya he renunciado a Vamos Perú y hemos renunciado en bloque los militantes de Vamos Perú. Es verdad que el pueblo está buscando nuevas propuestas, nuevas alternativas. Verdaderamente es la primera vez que escucho a Vladimir Cerrón. A Marcelino Velarde lo conozco por su lucha, por su perseverancia. Es un buen elemento que puede trabajar por Tacna. Es verdad. Solamente pedirle a Vladimir Cerrón que continúe en su lucha, que continúe en su brega. Estaremos poniéndole fuerza y empuje a este nuevo proyecto. Ayudaremos desde donde estemos para poder consolidar un proyecto nuevo para nuestra sociedad, una esperanza nueva para el pueblo, porque el pueblo está ya cansado, que inclusive los nuevos candidatos ya estábamos desesperándonos, que estaban aprobando, o sea, en sus propuestas estaba la unión civil, las situaciones del rompimiento de la sociedad peruana en base a la familia. Esto no estaba bien. Espero que Vladimir Cerrón no entre en estas contradicciones con las realidades de nuestro pueblo. Fuerte a Marcelino y a ponerle fuerza doctor Vladimir Cerrón. Muchas gracias, Royce. Al profesor por habernos llamado. Bueno, el profesor Félix Condori ha dicho que está muy bien lo que usted está haciendo, doctor. Muchas gracias. Un saludo también al docente Félix Condori. Y yo creo que es el sentir de gran parte del magisterio, donde también hay que reivindicar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a derogar definitivamente esta ley de reforma magisterial. Derogarla porque la consideramos privatista, que quiere hacer ya las instituciones públicas por asociación público-privada. ¿Hasta dónde hemos llegado? Segundo lugar, quiere hacer exámenes para despedir a la gran cantidad de maestros y empujarlos al sector privado, donde les pagan 400 soles. Yo eso definitivamente tengo que rechazar, y más aún como hijo de maestros. En tal sentido, yo creo que la educación tiene que asumir completamente el Estado, y es más, imponer tarifario a las universidades privadas, es decir, el Estado que regula el mercado, y si es que no aceptan eso, proceder a la nacionalización de esas universidades. Yo creo que el Perú tiene para garantizar salud de calidad y educación de calidad, universal y gratuita para todos, que es lo mínimo que debe hacer un Estado responsable con su población. Bueno, veo, doctor Cerrón, que usted quiere nacionalizar todo lo malo, ¿no? Y aquí reitero, en esta propuesta que usted tiene, nacionalización de las principales minas, dice.
pozos petroleros, refinerías, depósitos gasíferos, recursos pesqueros, corredores aéreos, hidroeléctricas. Esto hizo Velasco hace 45, 50 años atrás y no le dio resultados. No le dio el resultado porque no tuvo un partido. Velasco se apoyó en un tiempo en la CGTP y bajo componendas, quizá como la maneja. Y una revolución, entre comillas. No gestó partido, no tenía ideólogos de una revolución, no tuvo experiencia de vivencia en un partido, en un país socialista, como vivió o no. Quien le habla vivió 11 años en Cuba. Ahora, y cuando nosotros nos quejamos, ¿por qué en Bolivia está 8 soles el gas? ¿Por qué en Bolivia han bajado el 80% del precio en internet? Todo que nos quejamos, pero le tenemos miedo a la nacionalización. ¿Por qué? Porque que Bolivia fue valiente en nacionalizar sus hidrocarburos y demás. Fíjese que Bolivia tiene pero como Bolivia sigue siendo pobre, ¿eh? Claro, pero está en camino de salir a la pobreza, no tiene analfabetos. Y nosotros, yo me acuerdo que Sofocleto escribía ante sus columnas y decía, gracias a Dios que existe Bolivia, porque si no estaríamos en último lugar. Ahora, ¿qué dirá Bolivia de nosotros? Bolivia tiene 6 buques mercantes en el puerto de Hilo sin tener mar y nosotros no tenemos ni uno. Chile nos vende gasolina sin tener pozos de petróleo y nosotros tenemos todo el gas y todo el petróleo. ¿A dónde se ha faltado la dignidad y el respeto nacional? Aquí es un tema que si nosotros no cerramos filas contra todos esos vendepatrias, el Perú, más rato, van a venir aquí más extranjeros a esclavizarnos o a botarnos de una patada en el trasero de nuestro propio país. Y eso definitivamente no debe pasar. No quisiera interpretar, doctor Cerrón, que usted es un velasquista disfrazado con las nuevas políticas y con los nuevos estilos de la política moderna. Sáqueme de esa duda, doctor Cerrón, porque en realidad estoy pensando, estoy remontándome hace 45 años atrás de las ideas de Velasco, ¿no? Yo no soy velasquista, pero no dejo de admirar los intentos de liberación del país de Norteamérica. Lo mismo pasó con Tupac Amaru, lo mismo pasó en la resistencia contra Chile, en la resistencia contra España, el intento de Velasco, son intentos de soberanía nacional. Cuando un pueblo hace una revolución, lo hace una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que se ha avanzado ha quedado pendiente, y ha quedado pendiente para estas generaciones o para las que vienen, y nosotros no debemos renunciar a ese camino. Y hay quienes que piensan que ya pasó, por eso yo les decía antes, hablan mal de la estatización y la nacionalización, pero claro, quiero pues que me demuestren cuál es el éxito de la privatización. Claro, bueno, se privatizaron un montón de empresas y fracasaron, eso usted también lo conoce, doctor. Por eso, muchas quebraron. No, ahí están las compañías aéreas, están las compañías petroleras y tantas otras que bueno ya no recuerdo, ¿no? Pero han pasado tantos años. Lo hicieron quebrar casualmente para apropiarse ellos de los recursos. Yo conozco países en que la educación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un país muy pobre en recursos naturales, que es Cuba, y su administración de la salud es enteramente estatal y es poderosísima. ¿Quiénes trabajan aquí en las empresas que han privatizado? ¿Acaso no somos los mismos peruanos? ¿Que han traído un cerebro extranjero o extraterrestre para que funcione mejor? En absoluto. Pero Velasco somos los mismos peruanos quiso que nacionalizar las minas, lo que usted propone actualmente, incluyendo las aves, pero no pudo. En los años 68, 70 quiso Velasco nacionalizar esas compañías que eran norteamericanos. Correcto. En ese tiempo, ahora son de capitales mexicanos. Correcto. Pero no pudo. No pudo porque quizá le faltó decisión política, le faltó convicción en lo que hacía. Me está hablando del año 63 al año 75, pero el 59... No. Claro, el gobierno de Velasco. Del año 68 dio Velasco el golpe de Estado de la UNDE. Perdón, 68-75, gobierno de Velasco, correcto. Entonces, pero el 59, Fidel Castro nacionalizó absolutamente todo. No, pero es otro país, no, es por otra eso, cosa. Pero yo le pongo, Bolivia ha nacionalizado 1.437 minas en este periodo. ¿Y qué? ¿Se ha ido a la quiebra? Casualmente por eso va adelante. Y nosotros, Ecuador nacionaliza, Bolivia nacionaliza, nosotros que estamos pero Bolivia no podemos. Es otra realidad, Está Bolivia bien. Al Perú, no es, la realidad de Chile es diferente a la peruana, la peruana es diferente a la boliviana. ¿Sabe qué dice Cerrón? Ubíquese en Perú. ¿Sabe qué dice el materialismo dialéctico? En el mundo no hay dos cosas tan iguales, pero tampoco no hay dos cosas tan diferentes. Por tanto, aquí hay puntos comunes a explotar de la experiencia de los pueblos, y todos integramos una patria grande que es América Latina. Bueno, de todas maneras, doctor Cerrón, que le vaya muy bien. No sé, Olga, ¿tenías otra pregunta tú, Flavio? No. Ya.
suficiente por el momento. Para conocerlo. Yo tenía dos inquietudes más para el doctor Vladimir Cerrón. Usted hablaba algo de la educación y de la salud. Correcto. Bueno, algo de la educación. Ha dicho usted que se va a tumbar esa ley de la reforma magisterial. ¿Y qué va a hacer usted por la salud? Bastante. Por la salud tenemos obligaciones como político, como médico y como futuro paciente, que vamos a hacer todos nosotros. Debemos hacer primero un solo sistema de salud pública en el país. Acabar con la discriminación total de que tú porque eres asegurado vas a este hospital y tienes tomógrafo y razonador, y tú porque no eres asegurado o te han botado hace 3 meses de trabajo, ya no tienes derecho a eso. Para mí eso no debe existir. Un solo sistema de salud para todos los peruanos, para los agricultores que no tienen ni siquiera un tipo de seguro. Segundo lugar, hacer los hospitales especializados en cada una de las regiones, 4 mínimamente. Para Tacna, hospital materno infantil, hospital de enfermedades neoplásicas, hospital clínico quirúrgico docente y un hospital para las regiones que tienen selva de medicina tropical. ¿Ese es un comunismo moderno, ¿No? doctor Cerrón? Eso yo lo he hecho en Junín. En Junín he construido 4 hospitales especializados y no es nada extraterrestre. Así que aquí, si ellos pueden, ustedes pueden mejor. Más aún con la ventaja que tienen frontera. A ver, Olguita tiene... Otro punto. Pusimos odontólogos en los colegios. 350 colegios en Junín tienen su odontólogo. Pero una cosa es gobierno regional, otra cosa es gobierno manejar una nación. Si puede un gobierno regional, ¿cómo no va a poner el gobierno nacional que se queda con el 74% del dinero? A ver. Doctor Vladimir, hablando de propuestas, se me vino a la mente, hay 2 aspectos considerados tal vez parte de la problemática nacional que necesita urgentemente ser atendido. El tema de la inseguridad y el tema de la corrupción. ¿Cómo se va a trabajar eso? Sencillo, hay que entender primero que la inseguridad ciudadana en una sociedad neoliberal es un negocio. Y mientras sea negocio y sea rentable, va a persistir. Por eso es que nosotros queremos cambiar la Constitución y el modo de producción del país. Ahora, ¿qué debemos hacer? Medidas inmediatas. Yo debo prohibir, por ejemplo, la venta de armamentos a los civiles en todos los bazares. Segundo, el cierre de los bazares mismos que están vendiendo armamento a granel. Tercero, incorporar a la traición a la patria todo el tráfico de municiones, granadas, armamento de largo alcance que salen de los cuarteles hacia la delincuencia. Cuarto, debatir la salida de la Corte de San José del Perú. ¿Para qué? Que la Asamblea Constituyente debata la pena de muerte para 4 aspectos. Primero, homicidio calificado, donde están los violadores de niños y demás, los sicarios. Segundo, narcotráfico, que aquí todo el mundo se orina para legislar contra el narcotráfico. Tercero, contra la traición a la patria en tiempos de paz, no solamente en tiempos de guerra como está estipulado. Y cuarto, la corrupción política. Esas 4 cosas tiene que debatir la Asamblea y estoy seguro que el país cambiaría totalmente. Y eso es importante porque si resolvemos el problema de corrupción, el 99.9% de nuestros problemas están resueltos. Correcto. ¿La otra pregunta era, Olga? Tenemos una llamada telefónica. Bueno, tenemos una de las últimas inquietudes al 42 47 34. Aló, buenos días. ¿De dónde nos llaman? Buenos días, señor Royce. Llamo de Cono Sur. Primeramente, felicitarlo al señor que está presente ahí, porque es la primera vez que lo escucho. He escuchado el nombre, pero lo escucho y estoy totalmente de acuerdo con su idea. Y seguramente de que esta tarde creo que hay un meeting, voy a estar ahí presente. A las 7. Y la mayoría de la población también que coincide con él estarán seguros. Solamente decirle al señor Cerrón de que no se olvide en cada meeting que él convoque de hacerle recordar a la población peruana quiénes son esos 5 candidatos que están adelante. Sobre todo hay un avesado, hay la hija del japonés delincuente que está en la cárcel. ¿Cómo es posible que la población todavía lo mencionen todavía? Y también no olvide que a nivel nacional prácticamente la prensa de la capital está totalmente entregado a esos 5 y no se escapan de las regiones. Ojalá que en la emisora que usted está presente no se hayan quedado incómodos o heridos. Nada más, señor Cerrón, gracias. No, señor, en realidad no podemos quedarnos incómodos ni heridos porque aquí se practica la democracia, que a lo mejor no hay en otras emisoras. Bueno, yo hablo por lo que yo dirijo, por lo que yo manejo aquí en este programa que es plural y democrático. Y yo iba a terminar el programa precisamente diciéndole al doctor Cerrón que me ha gustado entrevistarlo porque contesta de todo, no se chupa. Por lo menos. Muchísimas gracias. Eso es lo que...
¿O usted ha notado alguna parcialización, doctor? Dígalo usted públicamente. No, más bien las Hay un montón de periodistas que lo han las entrevistado. entrevistas cada vez que son así, más bien polémicas, confrontacionales, ayudan a dilucidar muchas cosas más, ¿no? Y eso es importante. Claro, que a veces no le va bien al entrevistado y al entrevistador, también pasa eso, ¿no? Pero definitivamente si estamos aspirando a este cargo, tenemos que ir con propuestas claras. No podemos ir ahí como una gelatina si tomamos o no la decisión. Estamos yendo a algo crucial para el país que nosotros queremos pues responder con la firmeza del caso, ¿no? Y aprovechar estos espacios, porque definitivamente conseguir un espacio masivo nacional televisivo son 15,000 soles en Lima, o te piden $5,000 por entrevista de 20 minutos. Entonces, lógicamente, bueno, acá no nunca podemos hemos cobrado un sol por ninguna entrevista. Por eso yo estoy a favor de la ley de medios. La ley de medios, por ejemplo, aquí todo el mundo tiene su ley, menos los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué digo que está bien, estoy a favor de la ley de medios? Porque definitivamente esa televisión basura. Está hablando de concentración de medios. Concentración de medios y una ley de medios. En el sentido de que, ¿qué hizo Correa, por ejemplo? El 33% de su presupuesto estatal lo da al privado, el otro 33% lo da al estatal y el 34% lo da a la prensa alternativa. Es decir, que los canales barriales, comunales y estas televisoras locales tendrían financiamiento del Estado. Eso se llama pluralidad. En cambio, aquí el 85% se lo lleva el Grupo Comercio. No puede ser. Eso es cierto. Entonces, democraticemos la información y tenemos que hacer una ley de medios. La torta publicitaria también igual se la lleva. Por supuesto. Bueno, tenemos otra inquietud, a ver, al 42 47 34, bueno, dispensando la paciencia del doctor Cerrón. Aló, buenos días, ¿de dónde nos llaman? Aló. Sí, lo escuchamos. Buenos días, le habla Uribe Sánchez. Quisiera mi opinión, lo que está comentando el doctor Cedrón. Yo estoy de acuerdo con todo lo que está hablando, pero el pueblo de Tacna debe olvidarse ya de los candidatos que siempre salen a la palestra a engañar al pueblo, como Alan García Pérez, Alejandro Tolero, la Luz de Nano. También hablemos de otro que está ahorita a la presidencia de la República, la hija de Fujimori. Entonces, queremos candidatos nuevos, gente nueva a la presidencia. Y también estoy de acuerdo con Cedrón que el pueblo necesita de la zona salcandina apoyo a la agricultura, no que les engañes como empresa grande, que les engañes a los agricultores, a los dirigentes. Ahorita es que en la zona salcandina hay alcaldes que están por los grandazos, que están engañando a la población. Señor Cedrón, si usted me escucha, usted tiene que escuchar toda la radio. ¿Quiénes están con los grandazos? ¿Quiénes engañan? ¿Quiénes no entrevistan a la gente pobre, a la gente humilde? Hay prensa que no entrevista a la gente pobre, a la gente humilde. Solamente se dan en lo actualizado. No, ¿quién está candidateando? Voy a jalar a que está candidateando. Algunos se lo hacen por su beneficio personal. Yo felicito al señor Royce Ceballos, un gran periodista, y a todos sus componentes que en este momento están ahí, de invitar al señor Cedrón, que el pueblo de Tacna quiere gente nueva, opiniones nuevas, como lo está diciendo usted. María Tigre no ha ido a la universidad. Hay gente que no tiene estudios, no tiene educación, pero habla bien en beneficio de la población. Hay que ver el beneficio de la familia, de la gente más humilde. Esa era mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Entendió algo, doctor Cerrón? Sí, como no, bastante también agradecido por esta crítica que hace el ciudadano. Y me parece que debemos pugnar esa renovación, no solamente de los políticos en el aspecto cuantitativo, sino también en el aspecto de las ideas. Muchas veces le hemos tenido miedo al cambio, a hacer una revolución, a hablar del socialismo, a hablar de la transformación. Se ha hecho un problema en el país y definitivamente no debe ser así, porque revolución, ¿qué cosa es? Es cambiar lo que tiene que ser cambiado. No necesariamente con el tema violento, sino puede ser también en el tema de consenso, el tema pacífico. Y yo invoco al pueblo. No basta y que yo llegue al gobierno, a Palacio de Gobierno para cambiar el país, no basta ganar el Parlamento oficial que es el Congreso, no basta inclusive cambiar la Constitución, sino hace falta ganar algo fundamental que es el Parlamento Popular, que son los trabajadores, es el pueblo, son los barrios, son las calles. Solamente con esa fuerza podemos enfrentar a los poderes de facto del país, que es la CONFIEP, que es la Sociedad de Industrias, la banca, la concentración de medios y muchas cosas más. Por eso tenemos que ensamblar con el pueblo en esta lucha que emprendemos definitivamente. Le agradezco sinceramente, doctor Cerrón, su presencia aquí en los estudios. Tenemos una última llamada ahora que, bueno, nos piden, por favor. Aló, ¿de dónde nos llaman? Buenos días. De Gregorio Barracín. Sí, le estamos escuchando. Nunca lo había escuchado y me agrada todo lo que el señor responde.
es una persona abierta a plenitud. Póngame un integrante más esta bien de tarde, pero una última pregunta. Nunca se olvide, usted sabe, cuando ya se llegue, Tacna es frontera. ¿Qué va a pasar con la Sofra Tacna? Yo trabajo allá y usted sabe cómo está allá. Es un cementerio, da pena, pero Sofra Tacna, ¿qué va a suceder? Los funcionarios piden ya, bueno, no se hace nada en realidad, liquidación, pero ¿qué va a pasar con la gente? Eso díganos. Nos gustaría que vuelva a los vehículos, ¿no? Pero bueno, respóndanos, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Conoce usted algo de la Sofra Tacna? Me Sí. imagino que Marcelino Velarde lo habrá Velarse totalmente de menor informado, cuantía. ¿no? Sí, nos ha informado y también ha sido un reclamo desde las veces que vengo a Tacna. Yo llegué a Tacna la primera ¿Sabía vez usted que el Marcelino año ha 2000. sido dirigente de menor cuantía de los que venden al menudeo así? ¿no? Sí, ese ¿No? es y a donde me ha llevado siempre es ahí. Entonces, y he rescatado siempre un lema que dice el pueblo que está trabajando en esas zonas, nos dice, si no nos dan trabajo, déjennos trabajar. Ese es un lema que lo recuerdo perfectamente y siempre lo repito en todos los espacios. Yo creo que Tacna efectivamente como zona de frontera necesita un tratamiento especial. Primero, afianzar nuestra soberanía, por lo cual el Estado peruano debe afianzar bien en la política de frontera viva. En este tipo de frontera viva no solamente es hacer una buena muralla de frontera material, sino también una buena muralla comercial, una buena muralla ideológica, histórica, cultural y demás. En tal sentido, en el tema comercial, en el tema económico, definitivamente el tema de la liberación de los impuestos, el tema de la amnistía tributaria, el tema de la formalización de las empresas pequeñas, grandes, medianas y demás, debe tener un tratamiento especial en la zona de frontera. Sé que muchos intereses han tratado de liquidarla. Yo tengo tres problemas para formalizar y empadronar y dar amnistía, que es el sector empresarial de las pymes, por ejemplo, que trabajan bastante en frontera. Segundo lugar, el tema de los cocaleros, que me preocupa bastante. Y tercero, el tema de los mineros, mal llamados informales, que son artesanales, que deben entrar. Estos tres elementos tienen que entrar a una política, primero de amnistía, segundo de formalización y tercero, darle facilidades para que ellos puedan consolidarse y después tributar al Estado. En el caso de la frontera, definitivamente, la exoneración de muchos impuestos va a hacer que tengamos pues un comercio bastante fuerte y es parte de la política de frontera viva. Correcto. Bueno, tenemos a ver una última inquietud ya porque nos ha ganado lamentablemente el tiempo, estamos sobre la hora. Aló, buenos días, ¿de dónde nos llaman? Buenos días. Buenos días. Don Reisi. Le habla Julio Bernardo de Gregorio Albarracín. Señor Vladimir Cerrón, un gusto saludarlo. El panorama electoral próximo es muy crítico en el país, porque sabemos todos que la derecha está muy bien unificada, muy bien trabajando, muy bien, tal vez así que está incluso ingresando candidatos muy bien trabajados como Julio Guzmán, y que es un fenómeno en este momento. Don Vladimir Cerrón, usted es una de las dos alternativas únicas, en este caso para el pueblo, para los que de alguna manera nos identificamos con el tema, no tanto de la izquierda, sino que los más necesitados y la mayoría en el país. Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza del Frente Amplio. Pero el craso error del Frente Amplio, el craso error del padre Arana, a quien conozco de cerca, fue haber dejado pues unas elecciones abiertas donde le infiltraron prácticamente a la señora Verónica Mendoza, la cual no comparto del todo su candidatura, porque coquetea con la derecha y tampoco se identifica plenamente con lo que es la izquierda. Notamos que la izquierda aquí en el Perú está totalmente dividida. Don Vladimir Cerrón, sus ideas, sus propuestas son muy buenas, excelentes, las saludo, las aplaudo y cuánto me gustaría que usted llegara a la presidencia. Pero ¿qué pasa si usted no llega, lo cual es más claro en este momento? Es muy difícil en este momento que usted llegue a la presidencia. Y si usted llegara a la presidencia no contaría con una mayoría en el Congreso, cosa que para modificar las leyes y ejecutar toda esta propuesta que usted tiene, se necesita una mayoría relativa o un consenso en el Congreso para poder aprobar esta serie de modificaciones. La pregunta sería, señor Cerrón, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado a una persona tan hábil, una persona tan lúcida con respecto a la realidad del país como usted? No ha tenido la capacidad, o su gente no tiene la capacidad de unificarse, hacer una unidad, una alianza, incluso con el Frente Amplio y otros partidos que de tendencia de los más necesitados en el país. ¿Qué ha pasado, don Vladimir Cerrón? Y creo que esa sería la pregunta que usted se llevaría, quizás incluso para las próximas elecciones presidenciales que a futuro vengan. Pero en todo caso le deseo lo mejor. Me gustaría saber en qué otro medio va a estar usted para escucharlo plenamente, don Vladimir Cerrón. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la izquierda en este momento tiene tres propuestas, ciertamente.
pero que está menos dividida que la derecha, que tiene 16. Claro que el pecado de otros no nos hace santos, pero definitivamente no me voy a referir a Verónica, pero sí me voy a referir al Frente Amplio, a su naturaleza. Primero, que el Frente Amplio, como le dije, está manejado pues por personas que han vivido en Lima y no conocen el interior. Lo maneja Pedro Francle, ahí no lo maneja el padre Alana, nada por el estilo. Él es el negociador y el artífice de todo. Segundo lugar, hay un financiamiento por las ONGs de USAID, es decir, hacer la revolución con dinero del imperio, ¿no? En un país es totalmente es falso. Otro punto. Todos ustedes saben, como comunicadores, como periodistas, que quien manejó las elecciones internas del Frente Amplio fue la CIA, mediante el NDA o el Instituto Nacional Demócrata. Entonces, con un Frente Amplio que sea antivenezolano, anticubano, antiboliviano, ¿de qué izquierda estamos hablando? La izquierda que solamente quiere ver la revolución por Discovery Channel. Nosotros tenemos que hacer una izquierda acá desde el pueblo, desde adentro. A la izquierda no se le necesita en Miraflores. La izquierda se necesita acá, en el pueblo, en el Perú profundo, que es donde tiene que reivindicar. Entonces, pedir unidad, sabiendo, claro, yo sé que el electorado muchas veces no sabe estas cosas y percibe como si todo fuera un capricho de desunión. No, pero hay que investigar más allá la naturaleza. Seguramente ellos también tienen observaciones hacia nosotros y que es legítima, pero que lo planteen y que lo fundamenten, ¿no? Por eso es que nosotros también deslindamos totalmente con el Frente Amplio este tema, no con personas, sino con organizaciones que finalmente son las que van a gobernar. Correcto. Bueno, el oyente planteaba que ¿por qué un hombre tan lúcido, con tan buenas ideas, se está quedando así aislado de la izquierda, ¿no? Ese era el sentir y el espíritu de la interrogante, ¿no? De la pregunta, ¿no? Como decía Raúl Castro, solos pero en la cúspide. Así avanzaremos poco a poco, y luchar por una utopía es en parte construirla. Y ahí el tema de la lucha es un proceso que se teje, no es algo que te cae como regalo del cielo. ¿Ya? Y como la política es cambiante, puede ser mañana o puede ser de acá a muchos años, pero hay que hacer, hay que promoverlo. Si no lo promovemos, no tendríamos ni siquiera la esperanza. Correcto. Doctor Cerrón, muchas gracias por venir. En realidad, yo creo que esto recién empieza, la campaña recién está calentando, y sinceramente yo me precio de por lo menos haber tenido aquí a un candidato que, vuelvo a repetir, me ha respondido de todo, ¿no? Otros candidatos, yo apuesto que cualquier otro candidato un poco se hubiera puesto a lo mejor incómodo. La felicitación también, transmitir a usted la paciencia que ha tenido de podernos escuchar y poder acceder a todas las inquietudes en respondernos. Y sobre todo decirle, bueno, que no se ha equivocado usted en elegir aquí a mi amigo Marcelino Velarde como candidato al Congreso por Tacna, ¿no? Yo creo de que él a pie juntillas ha conservado y ha preconizado todo lo que usted ha dicho, ¿eh? Eso yo lo he escuchado en las plazas públicas también de Marcelino, y ojalá que le vaya muy bien. A usted también, doctor Cerrón, porque ellos tienen que sumarse a la causa de Perú Libertad. Y ustedes también están invitados, no se aparten del cambio. Correcto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde va a estar usted el día de hoy? Voy a estar el día de hoy en la Plaza Quiñones a las 7 de la noche, y invito a todo el pueblo tacneño a que contacte con nosotros físicamente, responder también. Más que un discurso, lo que se va a hacer es un conversatorio con el pueblo y de frente, ¿no? Yo soy el compatriota Vladimir, acá no hay grados, no hay títulos, ¿ya? Y entre todos forjemos un